Hola amigos de profesedu.com. Les habla la profe Vane y hoy vamos a utilizar las regletas de Cusinier para resolver dos casos de factorización que para algunos son el coco de las matemáticas. Pero antes, no olvides darle un like a este video y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Así que iniciemos. Pero antes, conozcamos qué son las regletas de Cusinier. Resulta que estas regletas se utilizan para resolver diferentes situaciones en matemáticas, pero hoy particularmente nos ayudarán a resolver dos casos de factorización. Bien, vamos a usar algunas fichas con algunas medidas. El primero, un cuadrado de dimensiones x por x, que si multiplicamos esos dos lados nos daría como área x a la 2. También vamos a utilizar este tipo de cuadraditos que tienen dimensiones 1 por 1, que si los multiplicamos tendríamos que el área es de una unidad cuadrada. Y de estos vamos a necesitar varios para resolver los ejercicios. También vamos a utilizar este tipo de rectángulos que tienen de dimensiones 1 por x, que si las multiplicamos para hallar su área tenemos que x por 1, x, y también varios de estos. Entonces, estas son las regletas de Cusinier y vamos a empezar a resolver ejercicios del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c con el siguiente ejercicio. X al cuadrado más 5x más 6. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en este trinomio, cada uno de los términos me va a indicar cuáles son las fichas que necesito. El primer término dice x a la 2. Quiere decir que necesitamos un cuadrado de x por x, es decir, de área x a la 2. También vamos a necesitar 5 rectángulos de área x. Acá las tenemos, 1 por xx, 1, 2, 3, 4 y 5 rectángulos. Y el último término, que es el 6, me indica cuántos cuadraditos necesito de área 1. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí están las fichas que necesitamos para armar un rectángulo de tal manera que yo pueda encontrar las medidas de la base y la altura de ese nuevo rectángulo y con eso también encontrar la solución a este trinomio, que en últimas es el área de un rectángulo. Lo que vamos a encontrar son la base y la altura de ese rectángulo. Entonces empecemos. Utilizamos el cuadrado número 1, que es el de x a la 2, y alrededor de él vamos a empezar a ubicar las fichas de tal manera que me vaya quedando un rectángulo. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo organicé de esta manera porque aquí el espacio es el necesario para cubrirlo con esos 6 cuadraditos pequeños de área 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto, ahí está nuestro rectángulo. Ahora, ¿cuáles son las medidas de la base y la altura de ese nuevo rectángulo? Pues recordemos, la medida de la base de este cuadrado azul es x y la medida de la base de esos dos rectángulos son 1 y 1 respectivamente. Si sumamos esas tres medidas, tenemos que la medida total de la base de ese rectángulo es x más 2. Por otro lado, la altura de ese rectángulo, recordemos, la altura de este rectángulo pequeño es x y la de esos tres cuadraditos son 1 respectivamente. Si sumamos esas cuatro medidas, tenemos que en total la altura de ese rectángulo es x más 3. Base x más 2, altura x más 3. Por tanto, la solución a ese trinomio es x más 3 por x más 2. Ahora bien, la pregunta es, ¿será que es de la única manera en que yo puedo organizar las fichas para conseguir un rectángulo? Pues resulta que no existen otras maneras y les voy a mostrar una más. De nuevo, empezamos con el cuadrado de x a la 2 y voy a organizar las fichitas de esta manera. Miren, es totalmente diferente al rectángulo inicial. Y los espacios que me quedan son los necesarios para organizar los 6 cuadraditos de área 1. Perfecto, ahí tenemos nuestro rectángulo y lo que pasamos a hacer es encontrar cuáles son las medidas de la base y de la altura. Entonces, la medida de este rectángulo, de esta regleta, es x y de estos tres cuadraditos son 1 para cada uno.
Es decir, sumamos x con esos tres medidas y tendremos que la medida de la base es x más 3. La altura de ese rectángulo de manera similar. Ese rectángulo mide x y los otros dos cuadraditos miden 1 y 1. Lo sumamos y tenemos que la altura total es de x más 2. ¿Sí ven? Como se dan cuenta, es el mismo resultado que encontramos con el rectángulo anterior. Muy bien, veamos otro ejemplo cuando sea un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Con este ejercicio, 2x a la 2 más 7x más 3. ¿Cuál será la factorización? Pues iniciemos nuevamente. El primer término me indica que necesito dos cuadraditos de x a la 2. Acá los tenemos. El segundo término me indica que necesito 7 rectángulos de área X. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el último término me indica que necesitamos 3 cuadraditos de área 1. 1, 2 y 3. Y vamos a hacer el rectángulo. Entonces utilizamos primero los dos cuadraditos más grandes, que son los de x a la 2, y alrededor de él ubicamos las demás fichas. Entonces organizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están las 7, digamos, regletas de área X. Y este espacio que nos queda es el suficiente para colocar los tres cuadritos de área 1. Ahí están. Listo, encontramos nuestro rectángulo. Ahora vamos a encontrar cuáles son las medidas de la base y la altura o del ancho y el largo. Por este lado del rectángulo tenemos que el lado de este rectángulo, de esta regleta, es x. Y de estos tres cuadraditos, la medida de sus lados es 1 para cada uno. Entonces, tenemos que la medida del lado de ese rectángulo es x más 3 y por esta parte de arriba tenemos que este lado también mide x, este también mide x, es decir, tenemos 2x más 1 y efectivamente 2x más 1. Es decir, que la medida de la altura y de la base y la altura de ese rectángulo son x más 3 y 2x más 1, que sería la solución a ese trinomio. Así de sencillo se resuelve con las regletas de Cusiñero. Ahora, es tu turno. Resuelve estos dos trinomios utilizando las regletas de Cusiñer y escríbenos en la cajita de comentarios cómo te fue. Pero antes no olvides darle un like a este video y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros auténticos videos. Bye bye.